Hoy día vamos a continuar con Romanos, pasaremos al capítulo 8. Capítulo 8, del verso 1 al 6 estaremos viendo. Vamos a leer los versos anteriores en el 7 para estar un poquito en el contexto. Del verso 22 en adelante, 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Recuerdan que vimos eso? ¿Recuerdan algo, no? Estuvieron leyendo, estuvieron repasando. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cómo se sentía Pablo? Que lo dice en el verso 24, miserable de mí. Así se sentía el apóstol Pablo cuando veía, ¿cierto?, esa ley en sus miembros y veía que en el espíritu él quería hacer las cosas bien, pero había una ley que se rebelaba contra eso y lo llevaba al pecado. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después del 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Recuerden que vimos que no significa de que yo sirvo o sea, soy esclavo de la ley del pecado, sino que Pablo está diciendo que dentro de nosotros tenemos esas dos naturalezas. Porque a pesar de que Dios nos salvó, nos lavó, nos limpió y todo, el antiguo hombre todavía está dentro de nosotros. Y esa es la lucha y la batalla que tenemos a diario, todos los días, hermano. Esas son las batallas que tenemos como cristianos. Si usted no tiene esas luchas, si usted no tiene esas batallas a diario en la vida, es porque algo anda mal en usted, hermano. Porque como cristianos tenemos que tener batallas espirituales, que batallan, ¿cierto?, por la carne. Entonces acá hemos llegado al tema de la santificación, también de la seguridad y la no separación de Dios. Y vamos a ver acá la santificación poderosa en contraste con la santificación sin poder, acá en el capítulo número 8. Y también veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Entonces tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de la epístola, hermano. La cumbre de esta carta a los romanos. Un comentarista bíblico dijo lo siguiente, y cito, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Llega a una cúspide, a un punto tan alto, ¿cierto?, que se ve brillar este capítulo 8. Alguien más agregó, y cito, entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Y en el punto medio vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Fin de la cita. Entonces, ¿cómo, hermano, dígame, cómo nosotros podríamos tener algo mejor que lo que Pablo nos está enseñando acá? Porque la vida del cristiano siempre es así, hermano, como que nos convertimos al Señor, entre comillas nos convertimos, ya porque sabemos que Dios nos llamó, Él nos tomó, Él nos rescató. Por Él somos salvos, por Él estamos aquí nosotros el día de hoy. Entonces, ¿qué mejor regalo es que tengamos la seguridad de la salvación? Que estemos seguros en Cristo. Y no que andemos con esa vida cristiana miedosa, que no haga, que no toque, que no tome, que esto está mal, que vístase así, vístase acá, en una vida de legalismo. ¿Por qué? Si Él nos hizo libres. Y Pablo nos está diciendo acá, hay batallas, hay luchas, sí, sí las hay. Pero terminó el verso 25 del capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios por quién, por nuestro Señor Jesucristo. Después al comienzo después, lo vamos a leer después, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí Pablo ya lo deja más que claro. O sea, no hay condenación para los que están en Cristo, hermano. No hay condenación para los que siguen, para los que perseveran. No hay condenación. Y eso usted debe tenerlo claro. No nos está diciendo Pablo, no nos está llamando a una vida de libertinaje, ¿ya? Que eso es diferente, es distinto. Siempre lo hemos remarcado y lo hemos recargado que no es una vida de libertinaje, pero sí una vida de libertad en Cristo. Entonces encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. ¿Tiene usted gozo y tiene paz? Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, podemos tenerlo, ¿cierto? Cuesta, pero sí se puede. Y como hijo de Dios también, al tener ese gozo y esa paz en nuestra vida, como hijo de Dios debemos vivir para Dios.
que es lo que hablábamos el sábado con los hermanos, y yo les hacía una pregunta, que cuál era la motivación de ellos para levantarse cada mañana, para el trabajo, para hacer sus cosas, para atender a su esposa, a sus hijos. ¿Cuál era la motivación? Y la motivación, por lo general, es que nosotros nos levantamos porque queremos, ¿cierto?, que no le falte nada a nuestra familia. Queremos que haya todo en el hogar para el sustento diario de nuestros hijos. Entonces yo trabajo por mis hijos, yo trabajo por mi esposa, yo trabajo por mi hogar. Entonces yo le decía, ¿cuál es la motivación? Por lo general es esa, ¿cierto? Pero la Escritura nos dice algo completamente diferente. Todo lo que hagamos, hagámoslo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si yo me levanto en la mañana a hacer lo que sea, mi motivación debe, si yo voy a trabajar para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros darle gloria a Dios, hermano, estamos cumpliendo. Y si le cumplimos al Señor, vamos a estar bien y Él se va a encargar de todo lo demás. Entonces, todo lo que haga, si usted sirve a su esposo, sirve a su esposa, a sus hijos, está preocupado de su hogar, lo que sea, Señor, yo lo hago todo para tu gloria. Y ahí cambia la perspectiva, ¿cierto? En hacerlo para el hombre o para la mujer, que hacerlo para Dios. Es muy distinto. Cuando yo sirvo a alguien, a un hermano, a mis padres, a mi madre, a quien sea, yo lo hago para la gloria de Dios. No para que me vean, no para que me digan, oye, qué bueno, oye, qué bonito, él siempre hace cosas buenas. No, para la gloria de Dios. Entonces, teniendo esta paz y teniendo este gozo en nuestra vida, hermanos, debemos vivir una vida donde reflejemos a Dios. El pecado no debe regir el programa de nuestra vida diaria. Sí está ahí el pecado, pero no nos debe regir, no nos debe dominar el pecado. Entonces en el capítulo 7 se demostró que la nueva naturaleza no tenía ningún poder. Somos salvos, pero no nos convertimos, ¿cierto?, en superpoderosos cristianos espirituales. No, hermano. No tenía ningún poder, ni la vieja naturaleza, nada de bueno, que aún sigue aquí, ¿cierto? Aún batallamos. Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios vivir para Dios con esto? El apóstol Pablo nos dijo bien claro que tuvo que pedir una ayuda, una intervención desde afuera, porque él dijo, miserable de mí, como lo leímos recién, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en base a esto, ¿quién va a capacitar la manera que tengamos nosotros para vivir para Dios? ¿Lo va a hacer usted por su fuerza? ¿Lo va a hacer usted con sus esfuerzos diarios? Lo vamos a hacer por medio de Cristo, hermano, por medio del poder de su Espíritu. Es la única forma. No hay forma, aunque usted se esfuerce, aunque haga lo que haga, aunque ayune 41 días y le gane a Jesús, le gane al Señor, 41 días ayuno. Eso no tiene ninguna validez, hermano, nada. No tiene sentido. Debemos buscar las cosas de Dios y hacerlas todo para la gloria de Dios por medio del Espíritu. Esa es la única fuerza que tenemos, hermano, el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y qué debemos hacer para que ese Espíritu pueda generar cosas en nosotros? Alimentarlo a diario y teniendo comunión con Dios. Lo que hablábamos también con nuestros hermanos. Usted quiere ser un buen esposo, sea un hombre lleno del Espíritu. Y no le va a costar, ¿cierto?, lidiar con la responsabilidad de agradar a su esposa y tratarla como vaso frágil. No le va a costar. Y ese es el punto, hermano. Y la vida cristiana, yo pienso que en todo sentido igual, porque un hombre lleno del Espíritu de Dios no va a tener dificultad alguna. En lo económico, en lo espiritual, si está enfermo, aunque esté a punto de morir, él no va a tener ningún problema porque va a ser un hombre lleno de Dios. Podemos ver a Job, ¿cierto? Yo pienso que él era un hombre lleno de Dios, porque aunque estaba ahí ya todo leproso, en ceniza, postrado, él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, en nuestras dificultades también, hermano, nosotros debemos acordarnos a todos aquellos grandes hombres. ¿Qué diferencia tenía Job de nosotros? Aparte que era un hombre lleno del Espíritu de Dios. No había ninguna diferencia en nosotros. Nosotros también podríamos pasar por todo eso, hermano. Y eso va a demostrar de qué estamos hechos.
Si somos cristianos de 18, de 24 quilates o somos de cartón. Eso demuestra, hermano, la prueba. Entonces Pablo, como dijo y concluyó en el capítulo 7, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en Él está la salvación, hermano. En Jesucristo tenemos salvación, en Jesucristo tenemos capacitación también para nuestra vida cristiana. Entonces, en conclusión, entendemos que debemos someternos a la ley de Dios, pero lo débil de mi condición humana, estoy sometido a la ley del pecado, lo que decía Pablo. Ahora el capítulo 8 nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria. Tenemos victoria, ¿cierto?, en Cristo. Los primeros 3 capítulos que hemos visto acá en Romanos, hemos visto a Dios el Padre en la creación, luego desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 7 vimos a Dios el Hijo en la salvación. Y en este 8 vemos a Dios el Espíritu Santo en la santificación. Acá aparece el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? El Espíritu de Dios que no se había nombrado mucho, pero ahora ya se empieza a nombrar un poco más. Cerca de 19 veces se menciona ahora en adelante. Y aparentemente, hermano, hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia, como lo dijimos al comienzo. Y quiere decir que si usted y yo queremos hacer esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere agradar a Dios? Hágalo en el poder del Espíritu. No lo haga en sus fuerzas. No lo haga en su poder porque no tiene ninguno, sino que en el poder del Espíritu Santo, como dijo Pablo en Efesios 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, pues eso lleva a desenfreno. Antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí lo dice Pablo, ¿se fijan? La llenura del Espíritu de Dios. Entonces la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente. ¿De quién es la santificación? La obra de la santificación del Espíritu de Dios. Él nos santificó, Él nos apartó, Él nos liberó del poder del pecado, inclusive o incluso ante la misma presencia del pecado. Y esto obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Entonces, acá en los primeros versículos, hermanos, se podría hablar de la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más por la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la débil naturaleza humana, o sea, conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que batallan contra la carne, hermano. Los que batallan contra el pecado. No los que se dejan llevar por el pecado. Entonces, acá es como una victoria, como un premio, hermanos, porque se nos dice que no tenemos ninguna condenación, o sea, ya no hay condenación para el Hijo de Dios. Y eso resulta algo alentador, ¿o no? Muchos cristianos viven con miedo, hermano. Miedo de perder la salvación, miedo de que si seré o no seré, miedo de que si viene Cristo y no me lleva, y si viene Cristo y me quedo aquí. ¿Serán dudas de un verdadero cristiano? No hay condenación, hermano. Y eso simplemente porque el pecado ya fue crucificado. Cristo pagó por nuestros pecados, hermano. Por eso ya no hay condenación. No se nos imputa nada a nosotros. A pesar del tremendo fracaso de Pablo, en el capítulo 7 que ya lo estudiamos, él no perdió su salvación y por eso dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Pablo mismo era un fracaso. Y somos muchas veces nosotros, hermano, no disfrutamos de nuestra vida cristiana. No la disfrutamos, no la aprovechamos, no descansamos en el Señor, nos preocupamos, nos angustiamos,
¿Y eso por qué? Porque ahí está la carne, pues, hermano. Ahí está la carne en nosotros batallando contra el espíritu dice, sí, Señor, yo te creo, amén, gloria a Dios, yo sé que Padre que tú lo harás, pero hay otra ley, ¿cierto? En mis miembros, en mi carne, que me dice, no, no, mentira, no está bien, estáis enfermo, estáis en cama, ¿cómo va a estar todo bien? Sí, pero en el espíritu uno dice, sí, está bien, Señor, gloria a Dios, que esté enfermo, que esté a punto de morir, está bien, Señor, pero la carne dice lo contrario. Esa es la batalla, hermano, a diario. Esa es la batalla que vamos a tener. Entonces Pablo se sentía como un hombre miserable, pero Dios quería que él disfrutara de la alegría de la vida cristiana, de la vida en Cristo, de la nueva naturaleza que Él nos entregó. ¿Y cómo iba a lograr eso? Porque la ley del Espíritu, dice el verso 2, de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la respuesta, ¿se fijan? Tenemos entonces una declaración valiosa acá. Notamos una palabra que se repite alrededor de 15 veces en este capítulo, y es la palabra ¿por qué? Y es el cemento como, por decirlo de alguna forma, en todo este pasaje, algo concreto, y es una palabra que requiere verdadero esfuerzo mental para seguir la lógica que Pablo nos quiere argumentar acá, hermano. Uno de los grandes expositores de esta carta a los romanos dijo que si usted no encuentra lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento, la ley del Espíritu. Y él la menciona acá. Y no solo quiere decir que es el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu, que es el Espíritu de vida. Que acaba de mencionar acá Pablo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. Recuerden que tenemos la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que los dos son tres personas diferentes, cohabitando en una deidad. Algo muy controversial, aparte de todo, hermano, la doctrina de la Trinidad, muy difícil también de entender a veces. Pero acá habla del poder del Espíritu. Y trae vida porque es vida, espíritu de vida. Y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús porque el creyente comparte la vida de Cristo. Y Él libera al creyente por medio de su Espíritu. Recuerden que cuando Jesús se estaba bautizando, descendió el Espíritu como paloma, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu como paloma y tenemos a Dios Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Ahí tenemos a las tres personas actuando diferente, tres personas distintas. Porque hay personas que dicen que no, que es una persona manifestada en tres personas diferentes. Y eso rebate eso, porque ¿cómo si una persona lo hacen tres personas diferentes al mismo tiempo? Complicadito, complicadito. La ley del pecado y de la muerte, después dice Pablo, se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, antigua autoridad, antigua. Ahora tenemos un nuevo jefe. Y esta antigua autoridad habla y culmina en una separación del compañerismo o la comunión con Dios. Recuerden que Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando Cristo murió en la cruz dijo, consumado es, y Él se separó del Padre. Jesús lloró, hermano, hasta lloró en el monte porque Él tenía que separarse de su Padre. Ese era el dolor que Él tenía. Y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque el pecado del mundo iba a ser imputado en nuestro Señor Jesús. Entonces eso lo iba a llevar a la muerte y a la separación con su Padre, porque Dios no tiene relación con el pecado. La nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas, solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo. Y ese poder y autoridad, ¿quién es? El Espíritu Santo, que está en nosotros, hermano. Que es la garantía que Dios puso en nosotros. Recuerden que Pablo lo menciona, dice que es las arras de nuestra herencia. O sea, Él pagó la primera cuota por cada uno de nosotros.
nos aseguró. Como cuando uno va a comprar algo por ahí y lo quiere asegurar, tiene que dejar algo en parte de pago. Ahí está. ¿Qué hizo Dios? Dejó el Espíritu en nosotros, las arras de nuestra herencia. O sea, eso nos garantiza de que el día de mañana estaremos en el cielo, hermano, estaremos con nuestro Señor. Y no en el purgatorio, no en el limbo, no en el infierno, mucho menos, ¿cierto? Sino que con nuestro Padre. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. Amén. Entonces el hombre del capítulo 7 que estaba unido al cuerpo de muerte está ahora unido también al Cristo viviente. Después dice, verso 3 y 4, vamos a leer el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso tenía que morir en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo vuelvo a repetir Pablo. ¿Se fijan que en el 25 él mencionaba eso? Ahora con mi espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero acá Pablo lo vuelve a repetir y dice en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es su jefe ahora? ¿La carne o el Espíritu? El Espíritu, ¿cierto? Pero la carne ahí anda, ese es como el sindicalista, el que anda ahí metiendo boche para que no funcionen las cosas, que no, que esto está mal aquí y allá. Bueno, algo así parece. No una muy buena analogía, pero el nuevo jefe quiere regir, que es el Espíritu, quiere gobernar en nosotros. Y ahí está la batalla, pues, hermano. Ahí está la lucha que tenemos a diario. Entonces, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra versión lo traduce de esta forma. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana, que lo estuvimos viendo, ¿cierto? Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado. Esta parte es muy importante, hermano, porque habla de Dios encarnado. Jesús era carne, era tal y cual nosotros, hermano. Tenía dolor, tenía frío, sentía hambre, sentía sed, todo lo vivió él. Entonces, como lo envió como hombre de pecado y como sacrificio por el pecado para que de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Él lo hizo un poquito más claro, ¿cierto? Ahí dice, ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino a la del Espíritu. Aquí lo está afirmando. Entonces era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Imposible. Y eso no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre. ¿Recuerdan que siempre la culpa quién la tiene? Yo. Yo tengo la culpa, no la ley, porque la ley es perfecta. El problema es que yo no podía cumplirla. Y aún no puedo cumplirla. Entonces la culpa la tenía el hombre y el pecado que habita en su débil condición humana. Así entonces la ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Incapaz. Pero Pablo pudo decir en el verso 18 del capítulo 7 que lo vimos, y yo sé que en mí, esto es en mi débil condición humana, o sea, en mi carne, dijo Pablo, no mora el bien. Ahí se dio cuenta Pablo que en él no moraba el bien, haciendo todos los esfuerzos posibles, necesarios, frustrado muchas veces por no poder cumplir al Señor o por fallarle a Dios, que también nos pasa a nosotros, ¿cierto? Usted vive una vida perfecta. ¿Usted no le falla al Señor? Le fallamos, ¿cierto? Pablo encontró esta ley acá que dice, encontré esta ley que el bien no mora en mí, sino el mal. Y ahí se dio cuenta Pablo. Y eso es verdad, no hay ninguna duda que dice que en verdad cuando a usted, otra vez, es lo que la Escritura está diciendo y eso es verdad. No hay ninguna duda que dice la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también, en cuanto a Pablo y en cuanto a todos
los que vivimos desde Adán hasta el día de hoy. Y esto es porque el hombre está totalmente afectado por el pecado, hermano. Eso también es muy importante. El hombre está afectado por el pecado. A nosotros nos trajo el Señor acá porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted estaba muerto en el mundo, hermano. Entonces, por eso cuando se dice que, y lo repito muchas veces, hermano, porque es importante para que se nos quede, Dios nos llamó, hermano. Dios nos trajo a este lugar. Usted estaba en el mundo muerto. ¿Qué hace un muerto? Nada. ¿Qué hizo Cristo cuando llamó a Lázaro para que viniera, para que se levantara? Le dijo, Lázaro, levántate y anda. Tuvo que primeramente resucitarlo, porque una persona muerta no le va a tomar asunto a nadie. Así igualmente nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos resucitó. Dios puso la fe en nosotros y ahí nosotros recién creímos. Pero ustedes les mandé un video del libre albedrío. ¿Lo vieron? Digan la verdad. Véanlo unas 10 veces. Porque yo lo he visto unas 20 veces. Y ves que lo veo, aprendo algo nuevo. Porque habla del libre albedrío, hermano, que el libre albedrío que tiene el ser humano, el hombre, de tomar decisiones, ¿cierto? Yo puedo ahora, si quiero bajarme, y me voy, y los dejo aquí a todos. En mi libre albedrío yo lo decido y me voy. Pero en el libre albedrío, con respecto a lo espiritual, no existe el libre albedrío en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es Dios quien toma las decisiones, es Dios quien nos salva, es Dios el que hace todo el trabajo completamente, hermano. De principio hasta el final. Ahora estamos en la mitad del proceso, ¿cierto? En la mitad del camino. Estamos siendo santificados. Y el día de mañana seremos glorificados, cuando estemos en la gloria de Dios. Y ahí será consumado el trabajo, la salvación que Dios hizo en cada uno de nosotros. Esa será la culminación de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, hermano. Pero el libre albedrío del ser humano, sí, usted se levanta en la mañana, va a trabajar o no va a trabajar, hace esto, no, usted lo decide, tiene su libre albedrío. Pero es diferente, así que vea el video. Para que le mandé dos, parece. Entonces el hombre está totalmente afectado por el pecado. Y esto no se refiere a que alguna persona que vive cerca de su casa, algún vecino, al de al lado, ¿cierto? Eh, que viven en pecado, sino que habla de nosotros, hermano, de cada uno de nosotros. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. Puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. El Espíritu Santo lo puede hacer, hermano, porque tiene el poder. Entonces la ley, hermano, la ley no se podía cumplir con respecto al ser humano, al hombre, porque el problema está en el hombre. Entonces tuvo que venir algo mayor, algo perfecto, que fue nuestro Señor Jesús. Él. Y él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla. No a abolir. Yo no es que aquí viene Cristo y la ley quedó atrás, eso no sirve, es del pasado, eso es antiguo. No, hermano, Él vino a cumplir la ley y nosotros la cumplimos por medio de Él, por medio de Cristo. La Escritura habla para los que están en Cristo Jesús. Entonces, por ello nosotros podemos vivir en la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Que nosotros, ¿cierto?, estemos haciendo algo para. Y todas estas resoluciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor nunca dan el resultado esperado. ¿Has escuchado eso? Cuando dice, sí, tenéis razón, ahora voy a hacer las cosas mejor. Cuando lo reprenden a uno, cuando le dicen está haciendo mal las cosas, sí, tienes toda la razón, sí, sí, sí. Uno acepta todo lo que le dicen, todo porque está bien, pero ¿qué hacemos para mejorarlo? ¿Qué hacemos para remediarlo? Sí, voy a tratar de hacerlo. No, no va a tratar, tiene que hacerlo, hermano. En el poder del Espíritu de Dios, ¿cómo? Por medio de la lectura de la palabra y por medio de la oración.
Hermano, no hay más que eso. Aquí no hay fórmulas mágicas, no hay hechizos, no hay abracadabras, patas de cabra, nada de eso. Aquí solamente oración y lectura de la palabra. Y usted va a ser una persona llena, llena del Espíritu de Dios. No hay más. No hay más. Y cuando esté lleno del Espíritu de Dios, usted va a vivir su vida tranquilamente. ¿Qué pasó? Que me enfermé, gloria a Dios. Que me está yendo mal, gloria a Dios. Lo que me pasa, hermano, voy a estar en paz, porque voy a estar lleno del Espíritu de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor, cierto, no es esa paz que el mundo entrega, esa paz superficial, esa paz que cuando todo está bien, ahí hay paz, hay tranquilidad, pero cuando viene el problema, ya se va la paz. En Cristo no, hermano, siempre tenemos paz, siempre. Entonces, cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca da el resultado esperado, hermano, jamás. Y todos hemos dicho eso alguna vez, pero ¿ha dado algún resultado en nosotros? ¿Ha tenido algún resultado? A lo mejor momentáneo, a lo mejor sí, cambio por un ratito, pero vuelvo a lo mismo. Es como cuando se le echa benzina al auto, ¿cierto? Está el tanque lleno, pero se le acabó la benzina y está ahí no lleno. Así somos a veces nosotros, hermano. Nos cargamos espiritualmente por un tiempo y nos dura unos días y después ya se nos va, quedamos en cero el combustible espiritual y hasta ahí no llegamos. El problema es que no vamos a recargar. Nos quedamos ahí, en inercia. Se acabó la benzina, inercia. Cuando un vehículo queda sin combustible, inercia. ¿Hasta qué? Hasta que se le acaba el vuelito, como llamamos nosotros, ¿cierto? Y se queda detenido el vehículo. Debemos a diario, hermano, buscar al Señor, buscar su rostro. A diario. Siempre volveremos a hacer lo mismo. Esto no tiene ningún resultado, hermano. Dios puede hacer esto que es un nuevo y aparentemente imposible. Al enviar a su propio Hijo en la misma condición del hombre pecador, Cristo tuvo la misma naturaleza nuestra. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Él no tenía pecado. En Él no había pecado, hermano. Esa era la pequeña y grande diferencia. En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17 dice: así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue carne y sangre humana para derrotar a su propia muerte, muerte al que tenía poder de matar, es decir, al diablo. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, ni a los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Hablando de nuestro Señor Jesús. Tenía que ser igual, en semejanza, como lo leímos, ¿cierto?, de carne de pecado. Y la misma carta a los Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjate, tal sumo sacerdote, sumo es que no hay nadie más por sobre él. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Increíbles palabras, hermanos, para describir a nuestro Señor Jesús. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué fue a la cruz entonces? ¿Por qué lo mataron? Porque su Padre lo entregó. Por amor a nosotros, hermano. Recuerden que Isaías lo retrata como el varón de dolores, que el propio Padre, el propio Dios lo entregó por amor a nosotros. Entonces, ¿habrá alguna vara, hermano, para medir ese amor? ¿Habrá una vara para medir tal amor, hermano? Tal amor que tuvo Dios el Padre por nosotros, que envió a su unigénito, a su único Hijo, a morir por nosotros, a pagar por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros después tuviéramos una vida libre en Cristo, libre, para servir al Señor en todo lo que Él nos pide o nos demanda, pero en libertad. Entonces esta es la forma que Dios utilizó para llegar a las raíces del pecado en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Él podía venir a justiciar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos, por sacrificio.
Entonces Dios puede tratar así directamente al pecado. Y Cristo acá se identificó con nosotros. El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos. No ha sido retirado, hermano. ¿Ya? Eso tiene que quedarle claro. Lo he repetido muchas veces. Ha sido condenado en nuestros cuerpos, pero no ha sido retirado. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44, Pablo lo menciona. Y hoy el Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Seremos llevados a los cielos y antes de que los ángeles nos llevarán y antes de entrar a la presencia del Señor, nuestros cuerpos serán glorificados, dice. O cuando muramos el día de mañana, ¿cierto? Nuestros cuerpos serán glorificados. Porque carne y sangre no pueden entrar en el cielo, hermano. Muchas personas piensan de esta forma, que sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo controlado por el pecado. Sería lindo, ¿cierto? Que nos llevara y ya no estar preocupado de las cuentas, del dividendo, del auto. Estar en el cielo, adorando, como dice la Escritura en Apocalipsis, adorando y dando gloria al Señor por los siglos de los siglos. Que nos llevara a este mundo controlado por el pecado, que está controlado sin lugar a duda por el pecado. Por una parte sería bueno, pero por otra parte hay algo aún mejor todavía. Y eso es que se le capacite a usted para vivir una vida cristiana en el lugar en donde se encuentra ahora mismo, en su casa, en su barrio, en donde quiera que usted vaya, o que sea capacitado para mostrar al mundo que está controlado por el pecado, cierto, que aún hay esperanza y que hay salvación. En Juan 17:15, Jesús, hablándole a los suyos, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí está, ¿se fijan? Si Él quisiera quitarnos del mundo, nos quita, nos lleva a su presencia ahora, ya, en este segundo, en este instante. Pero Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos que estar acá, hermano. Tenemos que estar, pero Jesús le hizo una petición a su Padre. No los puedes quitar porque hay un plan, hay un propósito, pero guárdalos del mal. ¿Ustedes creen que Dios le va a cumplir esa petición a su hijo? En absoluto, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí. Entonces debemos preocuparnos, por ejemplo, hoy en día que están de moda estos turbazos, estos asaltos en todos lados. Nos preocupa, ¿cierto? Porque le puede pasar a algún vecino. Si es la voluntad de Dios, nos puede pasar también a nosotros. No lo sabemos. Pero acá dice: guárdalos del mal. ¿Podemos tener esa plena confianza en que no nos va a pasar nada? Y no angustiarnos en que a lo mejor me va a pasar a mí, que a lo mejor me va a pasar en la calle, o me van a hacer algo, o un portonazo, o lo que sea, hermano. Debemos tener esa plena confianza en nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Después dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en el verso 4. Y eso fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no podía lograr. ¿Pero quién lo puede lograr ahora? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él provee poder. ¿Pero de quién es la decisión? La decisión es nuestra, hermano. Nosotros tenemos el poder del Espíritu y muchas veces no lo usamos. Tenemos ese poder, el Espíritu nos capacita, pero la carne es débil y cede. Pero el poder lo tenemos, no lo utilizamos. Está ahí, no lo usamos. El próximo versículo nos introduce a un nuevo enfrentamiento. No es en nosotros, es el entablar una lucha. Ahora se trata del Espíritu Santo contra la naturaleza humana. El verso 5. Verso 4 decía: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Entonces a nosotros como creyentes, hermanos, se nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Sí? De eso no hay duda. Él puede entregarse a esa nueva naturaleza y ese es un acto de voluntad. Y esa es la nueva lucha que se nos presenta. La expresión bíblica la carne describe al hombre natural. Los que son de la carne, los que son hombres naturales, piensan en las cosas naturales, superficiales, triviales. Pero los que son del Espíritu, los que son de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. El Señor Jesús en los evangelios, en el Evangelio de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y siempre será carne. Nosotros nacimos de la carne, somos carne, moriremos carne, de pecado. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana, hermano. No hay un plan para cambiarnos a nosotros, pero sí hay un plan de poder que Dios nos tiene preparado. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana, pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final del verso 6 de San Juan dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer el pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. No es en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu, en el poder de Dios. Sí, lo sentimos nosotros, sí, claro, batallamos. Estoy yo aquí en la carne, yo tengo mis luchas, yo tengo mis batallas, yo tengo mis pruebas, todo yo. Pero por medio del Espíritu, hermano, nosotros podemos vencer, podemos salir adelante en toda dificultad. El creyente tiene a su lado al Espíritu Santo, o dentro de nosotros, mejor dicho, ¿cierto? Para que nos defienda de la carne. Usted no puede vencer la carne, hermano. Métase eso en la cabeza. No puede usted vencer la carne. Así que debe confiar en alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien es el Espíritu de Dios que está y que mora en nosotros. Él quiere hacerlo. Él siempre, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Está dispuesto. ¿Pero qué dice después? Pero la carne es débil. Y ahí está el punto. La frase los que son de la carne es decir que viven conforme a la débil condición humana describe al ser humano natural. Segundo capítulo de la carta a los Efesios, del 1 al 3, Pablo dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Lo que hablábamos delante. Les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vamos nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, hablamos de la corriente del mundo que va en una sola dirección. ¿A dónde? Al infierno. Entonces ahí estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los que desobedecen a Dios. Y ese es el diablo, ¿cierto? Corriente, una misma corriente como en un río. El río no cambia de cauce, ¿cierto? Va siempre hacia abajo, en este caso hacia el mar. Y así van todo el mundo, toda la raza humana, y a Dios le plació salvar a algunos. Y esa fue, ¿cierto? La gracia salvadora. Y los demás que van al infierno, que reciben justicia. Porque para allá van. El espíritu que ahora opera en los hijos en los que desobedecen a Dios, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Vivíamos. ¿Se fijan? Vivíamos. Pecamos, sí, pero no como antes. Siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. ¿A causa de qué? De esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero ahora es diferente, ¿cierto? Porque habla aquí en pasado. Antes vivíamos nosotros en ese tiempo siguiendo la corriente del mundo, pero ahora es diferente, es distinto. Esa era nuestra condición hasta que fuimos salvados, hermano. Y la carne incluye también la mente. En Colosenses 1:21 Pablo dice, y a vosotros también que erais
en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado. ¿De quién es la obra? Yo un día decidí seguir al Señor, sentí en mi corazón, escuchar a los evangélicos en la calle, predicar y sentí que yo debía ir a la iglesia. Puede que sí, puede que no. Puede que Dios lo haya salvado, ¿cierto? Le dio la fe y por medio de esa fe escuchó a alguien o algo en la calle, una predicación, y el Espíritu lo trajo y lo transformó. Como puede que sí escuchó, vino a una iglesia, sí, qué bonito, qué lindo, gloria a Dios, me gustan los hermanos, sí, pero me aburrí, duró un mes y se fue. El otro, ¿cierto? Persevera. Esa es la forma, hermano. Por eso nosotros no debemos juzgar a las personas. O sea, podemos tener una visión porque dice que por el fruto se conoce el árbol. Pero yo no puedo decir usted es salvo, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no, porque usted hace esto, esto, otro. No, no podemos, hermano. No podemos juzgar a los demás. Entonces, en otro tiempo extraños y enemigos, Cristo nos ha reconciliado. Y esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. En Corintios 2:14 también dijo Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De vuelta, cuando una persona viene a una iglesia y quiere por las de él escuchar y ser transformado y hacer la oración del pecador y todo lo que quiera, durará un tiempo. ¿Por qué? Porque la semilla está en una roca o a orilla del camino, en un terreno que no es fértil, hermano. En un terreno que no es fértil, como el de un cristiano renacido, salvado, que es un terreno fértil, que la semilla se lanza y da fruto a 100, a 60, a 20 por uno. Eso es de cada cual. Pero el que es nacido de Dios, persevera. El que es nacido de Dios, persevera. Entonces estas personas, el hombre natural, esta clase de gente busca, lucha y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y es una manera de vivir y la obra débil de la condición humana los es manifiesto. En Gálatas 5, 19 y 20, Colosenses 3:8 también se habla de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, nos dice a las personas cristianas que no deben estar en nosotros, ¿cierto? Es lo que el Señor Jesús también dijo en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, verso 19, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias del corazón. La abundancia del corazón es de lo que habla tu boca. Y aunque es humillante esto, hermano, debemos reconocer que un hijo de Dios mantiene su naturaleza heredada del primer ser humano, del primer Adán. El vivir dominado por la débil condición humana significa derrota y muerte. Si nosotros vivimos en la carne, hermano, vamos a andar siempre en derrota, en derrotas y en derrotas. Y finalmente en la muerte. Y esta muerte, ¿cierto? Como sabemos, la palabra muerte significa separación. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pecamos, nos separamos de Dios inmediatamente. Debemos arrepentirnos para recuperar la comunión. El final del pecado, que es la muerte de la carne. Y esa es la separación completa ya de nosotros con Dios. Es una separación completa porque ya la persona estará en un lugar donde estará completamente separado del Padre que es el infierno. Entonces ningún hijo de Dios puede tener la vida abundante en Cristo viviendo por las cosas de la carne, en su vieja naturaleza. El hijo pródigo, en la parábola que relata Lucas, puede ir a parar una pocilga, ¿cierto? Pero nunca será feliz y permanecerá allí. Tendrá el deseo de salir y de volver a su padre. Él fue, todos conocemos la historia, ¿cierto? Pero se dio cuenta de que no era de donde él debía estar. Eso relata, ¿cierto? Personas que a veces se van de la iglesia, se enojan con Dios, pasan cosas, situaciones, lo que sea, pero vuelven, no se quedan fuera. No son cristianos de internet, cristianos de la web, ¿cierto?
¿Usted se congrega? Sí, yo me congrego en los Estados Unidos. ¿Hay por dónde? ¿Por internet? Hay un pastor bien famoso, él es mi pastor. Así que no, ¿por cierto? El domingo despierta y hace unas tiraditas. Ya, prendamos la predicación de día. No se movió de su escritorio, no hizo el esfuerzo de levantarse, de venir a este lugar, de compartir con los hermanos. Hay una predicación en internet de una iglesia muy famosa que dice, no somos tu iglesia virtual. ¿Así? No somos tu iglesia virtual. Y es lo que es correcto, ¿cierto? O sea, porque para nosotros sería fácil decirle, ¿sabe qué, hermano? Como estamos ya estamos en los últimos tiempos, ya la tecnología ha avanzado mucho, bastante, no podemos seguir congregándonos aquí como en la prehistoria. Yo en mi casa pongo mi camarita web y ustedes sus teléfonos en sus casas tranquilamente, no se preocupen, ahí tranquilitos nomás, y yo les enseño, les doy la predicación. Y alabanza, no, yo les mando unas 10 alabanzas para que las escuchen. ¿Te fijas? ¿Y cuál es la diferencia? Es grande la diferencia al estar, ¿cierto?, acá en la iglesia, pues, hermano, congregándonos. Es decir, hay muchas personas el día de hoy que no, que prefieren quedarse en la casa, hermano, que no, Dios está en todos lados, Dios está aquí, Dios allá, y viven engañados. Y eso se llama la perseverancia de los impíos. Claro, están perseverando, pero bajo sus propias normas. Creen que son salvos, creen que están bien ante los ojos de Dios, porque alguna vez tuvieron, pero no es así, hermano. Esa es la clase de gente, hermano, que cuando mueran y hablan sus ojitos espirituales en la otra vida, se van a llevar una gran sorpresa. La otra clase de gente es la formada por aquellos que según el Espíritu han nacido de nuevo, han sido regenerados y en ellos reside el Espíritu Santo de Dios, vive dentro de ellos. Aman las cosas de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde debemos estar enfocados? En las cosas del Espíritu. El resto, Dios tiene el control de todas las otras cosas más. Más adelante en Colosenses 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse así, le dice Pablo a la iglesia en Colosa, como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces estas son algunas de las cosas que podemos leer allí, hermano. Las actitudes, cierto, que anhela y que busca el Hijo de Dios. Actitudes, pero no las podemos lograr por medio de nuestro propio esfuerzo, insisto, no podemos lograrlo por medio de la carne. Lo logramos solamente cuando dejamos al Espíritu de Dios, cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Ahí pasan las cosas. Verso 6, leemos el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El preocuparse de la carne, bien digo, de lo que es humano, el preocuparse de la carne otra vez, solo de lo que es humano, lleva a la muerte. O sea, preocuparte de la carne, muerte, pero el preocuparte de las cosas del espíritu lleva a la vida y lleva a la paz. A la vida y a la paz. Pero al buen vivir, hermano. Insisto en esto. El preocuparse de las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Qué les mencionaba yo en delante? Un cristiano lleno del Espíritu de Dios va a tener esto, va a tener vida y va a tener paz. ¿Y qué nos está diciendo Pablo acá en el verso 6? Preocuparse de las cosas del Espíritu, preocuparse. O sea, estar ocupado de antemano de las cosas del Espíritu, anteponiéndose a lo que ha de venir. El pensamiento de la carne lleva a la muerte. Eso quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión con el compañerismo con Dios. ¿Qué significa esto acá? Separado del compañerismo con Dios, y se refiere a la muerte aquí y ahora. El espíritu, sin embargo, el espíritu mora en el creyente y trae vida y paz. Otra vez, se fijan, mora en nosotros y trae vida y paz porque nos preocupamos de lo espiritual.
Entonces muerte acá significa que está separado de Dios y todo lo que ello implica, separación de Dios. Cuando pecamos, confesamos nuestro pecado y así nosotros restauramos esa comunión con Dios. Pecamos, nos separamos de Dios, se nos corta la luz, ¿cierto? Y cuando pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados ante nuestro Dios, vuelve esa energía a nosotros, vuelve la luz, vuelve la comunión. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. Vida. Si pudiéramos vivir esta vida, hermano, si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Nosotros vivimos a diario, hermano, pensamos tener a lo mejor un buen pasar, un buen vivir, está todo bien, todo tranquilo, pero imagínense vivir la vida que Pablo está diciendo acá, en el Espíritu. Eso es algo mucho más excelente, hermano. ¿Y podríamos lograrlo? Sí, podríamos lograrlo. Muchos piensan que están viviendo esta clase de vida, pero en realidad están experimentando una situación de mala calidad de vida que Dios quiere proveer. La otra palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro cuando necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podemos disfrutar de esa paz, que es la paz de Dios. Y una cosa es segura, ¿no? Si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión y compañerismo con Dios. No lo está haciendo. Si usted es hijo de Dios y vive controlado por su naturaleza humana, por sus miedos, no está teniendo una relación de comunión y compañerismo con Dios. El Señor Jesús le dijo a Pedro cuando se encontraba en el aposento alto, en el capítulo 13 de Juan, verso 8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Porque Pedro no entendía, hermano, no comprendía lo que estaba pasando cuando Cristo estaba ahí con ellos. Dios no tendrá esa relación de compañerismo con usted si está persistiendo en cometer pecados. Somos cristianos, sí, luchamos contra el pecado, sí, pero el Espíritu siempre está ahí luchando para que nosotros no pequemos. Pero si nosotros pecamos y no nos importa y nos da lo mismo, no importa, me arrepiento, peco, después me arrepiento, eh, eso no es lo que Dios quiere, hermano. Estamos teniendo una mala percepción de lo que Pablo nos está enseñando acá. Que es lo contrario, que nosotros ya hemos sido renovados, ya, y Pablo dice, sí, hemos sido renovados, tenemos muchas batallas, todo, pero la carne está ahí dentro de nosotros, el viejo hombre todavía está ahí jodiéndonos, todavía está queriendo que nosotros caigamos, que pequemos, que deshonremos al Señor. Y de eso está hablando acá, hermano, de la lucha. Nos está justificando, Pablo, nos está diciendo, no, si está bien que peques, si está bien, si eres salvo, pero puedes pecar. No, no puedes pecar. Caes en pecado, sí, te arrepientes también. Y eso recobra la comunión con Dios, pero no es una licencia para pecar, hermano. Y eso es muy importante que lo entendamos nosotros. Si usted está persintiendo entonces en cometer un pecado, Dios no tendrá relación ni compañerismo con nosotros. Alguien preguntará, ¿y entonces qué debo hacer? Lo que hizo el apóstol Pedro, que permitió que el Señor le lavara los pies. El que le dijo, Pedro, te voy a lavar los pies, ese. Y él le dijo, Señor, jamás me lavarán los pies, jamás. ¿Por qué? Porque era ese Señor, por cierto, era Cristo, pero Pedro no entendía nada, hermano, nada. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, no entendemos nada. Y le dijo, si no te lavas los pies, Pedro, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Ahora sí, entonces. Y las manitos y el pelito y todo, báñame entero mejor, Señor. Ese Pedro. Usted y yo entonces, para terminar, hermano, ya, en este caso necesitamos confesar nuestro pecado, lavarnos ante Él. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y estas palabras, hermano, cuando usted confiese su pecado, piense en estos versículos. Primera de Juan 1:9. Si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. ¿Cuántas veces tiene que confesar su pecado y pedir perdón? Una, por su pecado que ha cometido. Sí, siempre debe estar pidiéndose perdón. Pero yo no puedo estar diciéndole, Señor, perdona el pecado que cometí en el nombre de Jesús, amén. Y después, Señor, no me siento perdonado, perdóname, Señor. Estamos dudando del Señor.
¿Por qué? Porque Él acá dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no dice, sí, lo vamos a llevar a la corte, vamos a analizar con los jueces supremos en el espíritu y vamos a ver si el pecado da lugar, ¿cierto?, de que sea perdonado. No, perdonado y nos limpia, aparte nos limpia de toda maldad. Y esto se refiere a nosotros, hermanos, a los cristianos. Porque la gente del mundo no pide perdón por los pecados. Ellos no, ellos pecan y les da lo mismo y viven su vida normal. Entonces, Él es fiel y justo para perdonar, en base a la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, usted y yo, hermano, debemos tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza, asumiendo nuestra condición real. Usted tiene que asumir esa condición que somos malos, hermano. Somos malos, malos de adentro. Así de malos somos. Con ese énfasis de adentro. Y debemos asumir esa condición en nosotros, hermano. Y eso debe guiarnos para que cada día estemos en los pies del Señor Jesús, en los pies de nuestro Padre Dios, orándole y pidiéndole que nos ayude, que nos transforme, que nos haga mejores cristianos por medio del poder del Espíritu, que aumente nuestra fe cada día. Entonces, de esa manera podemos acercarnos a Dios para que nos limpie. De esa manera disfrutaremos de esa calidad de vida que Dios quiere que vivamos en toda su plenitud. Eso es lo que, hermanos, Dios no quiere que usted viva con miedo. Dios no quiere que usted viva en esa condición de que sí, que no, que no sé, que como las olas del mar, ¿cierto? Que de allá para acá y los vientos. No, Él quiere que usted viva una vida simple, hermano, simple en la palabra del Señor y lleno del Espíritu. Eso es todo. Eso quiere el Señor. La clave está ahí. Es como cuando hablamos, ¿cierto?, de los matrimonios. Cómo ser un matrimonio exitoso? Bueno, ahí está la clave. La palabra dice. El hombre trate a la mujer como vaso más frágil y la mujer respete al marido. Ahí está todo. ¿Y por qué fallamos? Porque no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, pues, Padre, porque el día de hoy, así como todos los domingos que nos reunimos, Padre, usted nos da esperanza, usted nos da vida, usted nos da consejo y nos muestra una vida en Cristo que es simple, pero nosotros lo complicamos todo, Señor. Somos nosotros los que complicamos las cosas y le rogamos que nos ayude, Padre, para tener plena confianza siempre en usted, de que todas las circunstancias de nuestra vida, a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Danos fuerza, ayúdanos, Señor, en nuestras batallas espirituales. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, como hombres, como esposos. Ayúdanos a ser buenos esposos en nuestro hogar. Y también las mujeres, buenas esposas en sus hogares, mi Señor. Esté siempre la comunión por medio de tu Espíritu en nuestros hogares, en nuestras familias. Bendiga, Padre, a nuestros hijos. Bendiga nuestro hogar. Bendiga, Padre, la vida espiritual en familia. Bendiga nuestra economía, Señor. A pesar de que todo está tan mal, Padre, aún así usted tiene cuidado de lo suyo. Bendiga esta iglesia, bendiga este lugar físico también, Padre, que el día de mañana debemos salir de acá, mi Señor, y yo sé que usted tiene un lugar preparado o tiene cosas preparadas para nosotros, mi Señor. Por eso descansamos en su voluntad, descansamos, Señor, en lo que usted pueda entregarnos el día de mañana. Solamente oramos y entregamos esa petición a su presencia cada día. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi hermana Inés, mi hermana Verónica, que están fuera, Señor. Bendiga, ayuda en las enfermedades, Padre, en la soledad, que usted sea su refugio, que usted, mi Señor, sea el compañero de cada una de ellas en la soledad, Padre. Ayúdelas, bendígalas, guárdelas del mal, líbrelas, Señor, del maligno, porque son sus hijos. Muchas gracias, Señor. Entregamos todo esto que hemos hecho hasta ahora, esta palabra, esta predicación, mi Señor, que es en base a lo que usted quiere que nosotros aprendamos y conozcamos. Rogamos de su presencia, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.